Hola, hoy día vamos a ver por qué a veces no puedes resolver un problema de matemática, porque se te hace tan complicado, de repente el método que estás usando no es el adecuado. Entonces para esto vamos a ver dos problemas tipo de eco de exámenes de San Marcos. Se llama tipo de eco porque son problemas contextualizados en situaciones reales. Vamos a ver este ejercicio que es el del examen de San Marcos 2021 y el primer paso sería el comprender el problema. Comprender el problema significa leer bien el problema y entender lo que estás leyendo. Por ejemplo, nos hablan acá que dice el mástil de una bandera está atado a 5 cables, ¿no? Con 5 cables a 5 estacas. Me hablan de la estaca A, ¿no? La estaca D, la E, la C y la F. Me dan 5 estacas y una base cuadrada. Entonces, en el suelo dice cómo indica la figura. Ahora, hasta este paso, hasta este punto, yo voy a entender que el mástil está de manera perpendicular, la base es una base cuadrada, ¿sí? Y que tengo acá cuerdas, ¿no? 5 cuerdas, 5 cables, ¿no? Con 5 estacas. Luego me da una distancia HC conocida que vale 3, y me dan relación de lados y relaciones de ángulos, que eso ya lo vamos a colocar después. Acá en este paso tienes que preguntarte si estás entendiendo el problema, ¿no? Si estás entendiendo todo lo que se te dice, si tú has logrado captar sobre qué se trata el problema, cuáles son los datos. Veo datos de longitud, datos de ángulos, ¿no? Y si hay suficiente información. Yo veo que hay suficiente información, ¿no? Hay varios datos por analizar. Entonces, una vez que yo ya sé que me piden una longitud, yo voy a continuar con el siguiente paso, que sería colocar los datos, ¿no? Entonces, al colocar los datos, voy a ir a colocar, como dice su nombre, ¿no? Todos los datos que me dan. Para eso, yo voy a sacar en este caso la figura que a mí me interesa, que es la figura ABC, ¿no? El triángulo ABC, porque ahí se encuentran los datos, ya que me dicen que la medida del ángulo ABH es 3 veces la medida del ángulo HBC. Entonces, esta información la voy a colocar, igual lo que me dicen acá, que la medida de HC es igual a 3 metros, ¿no? Y me dan que 3 veces AB es igual a 5 veces BC. Estos tres son los datos. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? En el primero, tú sabes que el ángulo ABH, que está acá, el ángulo ABH, es el triple, me dice, del ángulo HBC. Por lo tanto, yo voy a colocar ese dato, ¿sí? Colocamos esos datos, ahí está, es el triple. Luego me dicen que la longitud de HC vale 3. Ahí está, la longitud de HC vale 3. Y luego me dan esta relación de lados. Tú ya sabes que esta relación, ¿no? Si 3 veces AB es igual a 5BC, es como si 3 fuera BC y como si AB fuera 5. Por lo tanto, acá yo voy a obtener que AB vale como 5K y BC vale como 3K. ¿Sí? Entonces ahí voy a colocar los datos. Hasta acá yo he colocado todos los datos. Más datos no hay, ¿no? Ahora yo puedo inferir datos como la base cuadrada, el mástil. Acá le he puesto 90 grados, ¿no? Este dato no me dan, pero yo ya he analizado y me he dado cuenta que en una situación real la bandera va de forma perpendicular, pues, ¿no? Entonces, por eso le he puesto acá de 90 grados. Vamos a continuar. Una vez que yo ya sé este paso, que es colocar los datos, voy al, ¿no? Al paso que es utilizar las propiedades. Esta es mi figura, hasta acá yo he llegado. Acá sí viene todo tu conocimiento, viene la parte de repente más importante en el sentido de que es lo que tú has podido practicar, lo que tú has podido entender, todo lo que tuvo tu experiencia como estudiante, ¿no? Entonces acá yo voy a ver qué cosas, qué datos puedo tener. Tengo relación de lados, tengo ángulos de 1 a 3, ¿no? Entonces, lo que yo me doy cuenta acá es que esta relación de ángulos no me ayuda mucho. Yo me doy cuenta que todo el ángulo B vale 4 veces el ángulo θ. Por lo tanto, voy a trazar una bisectriz interior BR. ¿Y para qué? Mira, cuando yo trazo la bisectriz interior, me doy cuenta que se va a formar acá otra bisectriz también, θ y θ. Y eso me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Miren acá. ¿Por qué me va a ayudar? Porque en este triángulo sombreado, el triángulo sombreado BRC o RBC también, que tengo acá en esta parte, entonces yo me doy cuenta que esta altura también es bisectriz. Por lo tanto, esta situación sucede en uno de los casos cuando es un triángulo isósceles, ¿no? Isósceles, esta sería la mediatriz. Por lo tanto,
yo voy a observar que el triángulo RBC es isósceles, ¿no? Pero también al ser isósceles, al ser BC igual a BR, también cumple que va a ser mediana, ¿no? O sea, que estos dos lados de acá van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, vamos a colocar acá nosotros que RH vale 3. Entonces, mira, al trazar la bisectriz, ¿no? Yo me he dado cuenta que he formado un triángulo isósceles y he hallado una longitud que no conocía, que era RH. Cuando tú vas recogiendo información, vas hallando lados o datos, vas hallando valores, es porque estás por un buen camino, ¿no? Porque estás, la idea es esa, ¿no? Encontrar todos los valores para que tú puedas resolver el problema. Entonces ya hay un dato 3, RH vale 3. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar de este problema? Recuerda que estamos en la parte de utilizar las propiedades. ¿Por qué he trazado una bisectriz? ¿O qué más yo entiendo o conozco de una bisectriz? Entonces, hay una propiedad, ¿no? Una propiedad que es la propiedad de la bisectriz interior. ¿En dónde se encuentra? Acá, mira este dibujo. Acá en este dibujo. Tomando en cuenta BR que fue bisectriz 2θ, 2θ, también cumple que estos lados, esta bisectriz divide a la base donde cae en segmentos proporcionales. ¿A quién? A los lados de donde se forma. Por ejemplo, estos dos lados que la bisectriz ha dividido son proporcionales a los lados del triángulo que forman, ¿no? El ángulo que fue dividido en dos. Ahí está. Son proporcionales, ¿sí? Esa propiedad, ¿te acuerdas? Es la propiedad de la bisectriz. Entonces, vamos a colocar nosotros esa propiedad. Vamos a decir que 5K es a este lado AR, como 3K es A6. Entonces, de manera fácil, yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Si acá es como un 3K, como un 3 y acá abajo como un 6, si él es 5, AR va a ser 10, ¿no? O puedo resolver también esta ecuación y me sale que AR vale 10. Ahí está, AR vale 10. Sigo hallando valores, entonces estoy por buen camino, ¿no? Cuando sigo hallando valores estoy por buen camino. ¿Qué más? Si te das cuenta, ya casi el problema está resuelto porque he hallado ya los lados de abajo y qué es lo que yo quería. El siguiente paso que es hallar la solución. Muchas veces los estudiantes hallan X, ponen hallar X o ponen X a una variable y cuando no te piden esa. Por eso siempre hay que dar una repasada al momento de leer y ver qué me están pidiendo. A mí me estaban pidiendo la longitud de AH, ¿no? AH. Por lo tanto, AH está formado por los segmentos de AR más RH, ¿no? Esto me pedían. Entonces, la respuesta ya sería súper fácil, ¿no? AH va a ser igual a 13, por lo tanto, la longitud H vale 13 metros. Esa sería la respuesta. Al final, siempre tienes que volver a leer lo que te están preguntando para que no te equivoques al momento de marcar o hallar una respuesta errónea. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hemos visto acá en esta pregunta? Hemos visto los temas más fuertes de repente son de líneas notables para reconocer el triángulo isósceles y la propiedad de la bisectriz, pues que es el tema de proporcionalidad. ¿Sí? Son los conceptos teóricos que tú debes manejar. Vamos a hacer otro. ¿Sí? Me dicen para evacuar también de San Marcos, me dicen para evacuar a las personas de dos edificios, los bomberos colocan escaleras del mismo tamaño, acá están, ¿no? Yo he puesto la imagen, en el examen venía más simple la imagen, ¿no? Yo le he puesto esta imagen como para poner algo más, de repente más real, ¿no? Escaleras del mismo tamaño, apoyándose en sus bases, y acá nos damos cuenta que nos dan un 90 grados. Ahora sí, nos dice si la distancia del punto A y de B al suelo son 8 y 12 respectivamente, hay la distancia entre los edificios. Entonces acá yo voy a ver los datos, voy a comprender el problema. El problema me habla de dos longitudes iguales, me hablan de longitudes verticales, ¿no? De un punto hacia el suelo es una vertical. Me habla de qué más de distancia entre los dos edificios, ¿sí? Una vez que entendí que yo tengo que esta distancia entre los dos edificios, yo empiezo a colocar los datos. Vamos a ayudarnos de este mismo gráfico para colocar los datos. Entonces, vamos a formar primero este triángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo porque la distancia desde un punto hacia el suelo es perpendicular, 90 grados. Nos dicen que vale 8 esa distancia, ¿sí? Luego, ¿qué más coloco? Coloco ángulos porque tengo un 90 grados en esta parte y cuando tengo varios 90 grados me conviene llenar ángulos porque esos ángulos se mueven o aparecen en otro lugar. Entonces, he colocado el ángulo de alfa y el ángulo de beta. El ángulo de alfa y el ángulo de beta suman 90, ¿sí?
Ahora, fíjate que en este punto, acá, ¿no? Se forma algo interesante. Vamos a continuar. Voy a ahora completar el otro triángulo, ya que me dan como dato la distancia también. Vean que la distancia de este punto hacia el suelo es de 12. Se forma un triángulo. Pero en este punto marcado es un ángulo llano, por lo tanto todo tiene que sumar 180. Ya tengo 90 en el medio. Sí, ya tengo 90 en el medio. Por lo tanto, los otros dos ángulos deben de sumar 90. Como tengo beta, y tú sabes que beta más alfa suman 90, entonces este ángulo tiene que ser alfa. Alfa más beta más 90, todo me da 180, que es un ángulo llano, ¿sí? Esto es fácil para algunos, pero es bueno siempre recordar. Entonces, si ya tengo que vale alfa en este triángulo, en el segundo triángulo, en el triángulo más grande, entonces el otro va a ser beta porque sé que alfa y beta suman 90. Acá ya tengo mis datos, ya coloqué mis datos, más datos no hay, y me piden la distancia entre los edificios. Entonces ahora vamos a ver las propiedades. Una vez que he colocado los datos, veo qué relación hay entre esos datos hallados, ¿no? ¿Qué puedo yo eh, relacionar entre eso? Entonces vamos a ir a la segunda parte, ¿no? Vamos a trazar un plan para poder hallar esa solución, ¿sí? Vamos a observar esto. Si observa, hemos observado estos dos triángulos. Estos dos triángulos tenemos, acá están nuestros datos. Entonces, acá yo voy a ver la relación entre los datos entre sí, ¿no? Puedes preguntarte, puedes ver si podemos hallar alguna forma de relacionar esto. Si yo me doy cuenta que son dos triángulos rectángulos, me doy cuenta que tienen un lado igual, tienen ángulos iguales. Por lo tanto, el conocimiento que acá podemos aplicar es que estas dos figuras pueden ser congruentes o pueden ser también dicho iguales. Para eso tenemos que ver los criterios. Hay tres criterios, ¿recuerdas? Entonces, pero ¿cuáles son los elementos iguales? Y ahí están, ¿no? Mira, tienen dos ángulos iguales y tienen el lado que está entre esos dos ángulos igual. Por lo tanto, hay un criterio de congruencia, que es el caso ángulo, lado, ángulo. Ahí se encuentra el caso ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, esos triángulos serán congruentes, serán iguales. ¿Y qué gano yo descubriendo que dos triángulos son congruentes? Pues al saber que son iguales, puedo intercambiar información entre ellos dos. Por ejemplo, frente a beta se encuentra 8 en este triángulo, ¿no? Se encuentra 8. Entonces, en el otro triángulo, frente a beta, también se va a encontrar, ¿quién? Se va a encontrar también el valor de 8. Igual, ¿no? En el otro triángulo se encuentra frente a alfa, se encuentra 12. Entonces, en el mismo triángulo se va a encontrar también el valor de 12, ya que son triángulos iguales. ¿Sí? Una vez que ya he completado, que ya tengo los datos requeridos, me voy ya a dar la respuesta. ¿Sí? Mi problema. Este es mi problema, llegué a hallar estos dos lados y me pedían calcular la distancia entre los edificios. Por lo tanto, la distancia sería la suma de esas dos longitudes de 12 más 8. Entonces, x es igual a 20. Muy bien, espero te haya servido, espero que hayas podido entender un poquito los pasos. Lo hemos hecho de manera rápida. Hay que hacerse preguntas entre cada paso, hay que ver qué más puedo aplicar. Lo que pasa es que a veces los profesores nos vamos de frente a la aplicación del problema y no nos preguntamos, no preguntamos si entendiste el problema, si has entendido el problema, si entiendes los datos. Y es lo que tú tienes que preguntarte, ¿no? Si tú entiendes los datos o no has entendido el problema. No puedes empezar a solucionar un problema si no lo has entendido antes. Una vez que tú entiendas de qué se trata, de qué está pidiendo el problema, tú recién puedes empezar a resolver. Ya en la parte de la resolución, en la parte de la teoría, ya va a depender mucho de cuánto has practicado. Entonces, por ahí todos los datos valen. Si hay una bisectriz, revisar tu fórmula de bisectriz. Si hay figuras que tienen lados iguales, revisar tu teoría de congruencia. Va a depender mucho de eso. Entonces, espero haberte ayudado. Nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias.